Continuamos con el evento de hoy y ahora nos enfocamos en una de las habilidades más importantes para el éxito en cualquier campo laboral, la creatividad. Y para hablarnos sobre este tema, tenemos a una experta en recursos humanos y gestión de la innovación, Carolina Maliqueo. Carolina es actualmente la editora ejecutiva de la Red de Recursos Humanos y posee un magíster en gestión de la innovación y el emprendimiento tecnológico. Y es profesora de la Universidad de Santiago. Además, cuenta con un posgrado de neurociencia y aprendizaje y más de 20 años de experiencia en el ámbito de recursos humanos, destacando como directora para Chile de la revista Capital Humano e impulsora de los modelos de empresas saludables. Durante su presentación nos hablará sobre la importancia de la creatividad como una de las habilidades más valoradas en el mundo laboral actual, además de su relación con otras competencias llamadas Power Skills. No se lo pierdan. Hola, gracias Lula por la presentación. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí hoy para hablarles de un tema que me apasiona. Llevo 10 años evangelizando, sensibilizando a jóvenes, a niños, a estudiantes de pregrado, de posgrado, profesores de la universidad, profesores de liceos técnicos y de colegios, para hablar, para que ellos puedan impulsar la creatividad y desarrollarla. ¿Por qué? Porque la creatividad es una power skill, es una habilidad poderosa. Y yo les voy a decir por qué quiero contarles hoy día que es muy relevante que ustedes también se preocupen por impulsar y desarrollar esta poderosa habilidad para su vida. No solo su vida laboral, sino también personal. Primero, les quiero decir que la creatividad es muy interesante porque tiene muchos beneficios que a lo mejor ustedes no se han imaginado. Por ejemplo, cuando uno desarrolla la creatividad, aumenta el bienestar personal, mejora la autoestima, disminuye la ansiedad y el estrés. También permite que podamos adaptarnos a los tiempos de incertidumbre, crisis y de cambios permanentes. ¿Qué tan creativos estuvimos para la pandemia, ¿no? Mucha gente hizo grandes emprendimientos y cambiaron su vida en un momento de crisis usando la creatividad. Y lo más importante es que nos da libertad. Y vamos a ver. ¿Por qué es tan importante esta libertad en una época donde estamos escuchando algo que está haciendo mucho ruido? La inteligencia artificial. Han surgido distintas noticias, perspectivas sobre esto. Pero yo les quiero decir que la creatividad no dejará que la inteligencia artificial te reemplace. ¿Pero por qué es una power skill? Bueno, yo les quiero contar que una power skill tiene que ver con algo de la historia. En el siglo pasado, en 1972, cuando estaba terminando la guerra de Vietnam, la Armada norteamericana hizo un análisis sobre las tropas que tuvieron más éxito en esa lamentable situación. No fueron aquellas que tenían los mejores dispositivos tecnológicos, ni la gente más especializada técnicamente. Fueron incluso aquellas tropas que carecían de más recursos, pero sí tenían algo importante, personas con cualidades y rasgos humanos que hicieron posible que esa tropa saliera adelante en momentos muy difíciles, como el trabajo en equipo, la empatía, la comunicación y la colaboración. Por eso es tan importante entender que la creatividad es una habilidad poderosa que nos permite además desarrollar otras habilidades que son necesarias para poder enfrentar crisis como es hoy día la situación económica que estamos viviendo a nivel mundial, los efectos de la pandemia, etc. Pero estas power skills, ustedes al escuchar las que nombré, pueden decir, bueno, son las famosas habilidades blandas. Es verdad, sí, son las mismas. Pero el punto es que llamar las habilidades blandas, lo único que hemos hecho es bajarlas de nivel, porque se tiene como
una sensación como de menos importante. Y hay algo que dice un experto muy reconocido en el mundo de los recursos humanos, Jos Bersin, que en realidad las habilidades blandas o las power skills, como se han renombrado, son habilidades mucho más duras porque cuesta más desarrollarlas. Aprender una técnica, aprender a manejar una tabla Excel, aprender a conducir una maquinaria puede ser fácil en un tiempo con entrenamiento y bien dirigido. Pero saber trabajar en colaboración no se aprende de un día para otro. Cuesta mucho más ser empático, saber liderar de manera inspiradora y sana. Por eso, el renombrarlas como Power Skill les da y las eleva a un nivel superior. ¿Y por qué estamos dando tanta importancia a esto? Porque en las organizaciones hay muchos artículos que hablan de estas habilidades que cada vez son más relevantes para las empresas. Por lo tanto, la creatividad hoy día está considerada una de las top 10. En el 2022 pasó al tercer lugar, de repente baja un poquito más, sube, pero se ha mantenido en los 10 primeros lugares. Las 7 habilidades poderosas en el trabajo que comúnmente se han visualizado en los perfiles, en las búsquedas, tienen que ver con la inteligencia emocional, la comunicación, la adaptabilidad, la creatividad, la colaboración, el liderazgo y la gestión del tiempo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto ser creativos? Básicamente porque tenemos algunas creencias o mitos con respecto a la creatividad. Y les voy a mostrar estas cifras que son muy importantes. En un estudio que realizó la NASA con una muestra de 1.600 personas, los resultados según la edad para el nivel genio en la imaginación creativa fue el siguiente. Los niños de 5 años son los que tienen la puntuación más alta a nivel de genio. Después vienen los niños de 10 años y después los adolescentes, con un 10%, y lo que nos queda a nosotros es un 2%. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos tan poco desarrollo? En realidad perdemos la capacidad creativa básicamente por estos mitos. Nosotros siempre pensamos que no somos creativos, sobre todo si no nos dedicamos a las artes, si no sabemos dibujar, si no sabemos cantar. Además, la creatividad es un término abstracto. Cuando ustedes googlean, encuentran miles de definiciones de distintos ámbitos. Y también es considerada que no es una disciplina. Cuando los artistas universales dedican horas y tienen una disciplina muy, muy ardua para hacer su trabajo, pero siempre se asocia a la bohemia, a algo que no se puede percibir como importante. ¿Y por qué pasa eso? Porque la historia de la creatividad ha sido un poco no le ha dado mucha importancia. Mire, en Grecia no existía el concepto de creatividad. Los griegos, si bien eran muy creativos, pensaban que ellos copiaban a la naturaleza. Y ellos hablaban de la mímesis. En Roma, más o menos en la época cristiana, los romanos, aparece recién el concepto de creatio y creare elevado a lo divino. O sea, con suerte, el único humano que podía decirse que era creativo era el emperador. Y así pasó la Edad Media, y cuando ya llegamos al siglo XVII y XVIII, recién ahí en la Ilustración se empezó a hablar de los artistas. Y por eso nosotros tenemos hasta el día de hoy asociada la creatividad con las artes. En el siglo XX, el primer estudio científico sobre la creatividad, a cargo de Guilford, en 1950 pone sobre la mesa el concepto. Y a fines del siglo pasado y a comienzos de este siglo se empieza a asociar con la innovación. Por lo tanto, la historia no nos ha ayudado a desarrollar la creatividad en nuestra vida. No le hemos dado importancia, sabiendo que cada día se está necesitando muchas más personas creativas. Y aquí yo quiero rescatar la definición de una de las personas que más admiro, lamentablemente ya falleció, el impulsor de la creatividad a nivel de la educación. Porque efectivamente en una de sus charlas más relevantes, TED, donde dice la educación mata la creatividad, él empujó
el poder desarrollar esta capacidad. Y para él la creatividad es el proceso de tener ideas originales que tienen valor. Bueno, hay muchas definiciones, pero lo que aquí tenemos que entender que la creatividad es para mí y para los que conocen realmente sus beneficios, la súper habilidad poderosa, porque es la que alimenta el desarrollar otras habilidades tan importantes como las que les mencioné, las Power Skills. Es un recurso vital. Hoy día necesitamos la creatividad para sobrevivir en este mercado, en este mundo. Es conveniente, porque el principal objetivo de la creatividad es resolver problemas, es enfrentar desafíos, es tomar decisiones e innovar, es decir, vivir mejor. Eso es lo que te va a permitir si tú desarrollas la creatividad en tu vida personal y en tu trabajo. ¿Cómo vamos a resolver estos problemas? Primero, vamos a ir un poquito antes de la creatividad. Y quiero leer esta maravillosa cita. La imaginación es el comienzo de la creación. Imaginas lo que deseas, deseas lo que imaginas y al menos creas lo que deseas. Bernard Shaw. Él fue el primero que ganó un Oscar y el Premio Nobel de Literatura, un dramaturgo de origen irlandés. La imaginación es clave. Y aquí vamos a hablar cómo funciona la creatividad en relación a la inteligencia. Primero, nosotros tenemos que usar la imaginación. Cuando queremos ser creativos, pongamos a trabajar la imaginación. La imaginación del ser humano no tiene límites. Nos permite viajar al pasado, al futuro, pensar en nuevos mundos, en cosas que no existen, en cosas que nunca hemos visto. Entonces la creatividad es la imaginación aplicada. Y cuando hemos creado algo, tenemos ya una idea, esa imaginación la transformamos en una idea y esta idea tiene un resultado. Se vende, por ejemplo, en el caso de las organizaciones, alguien la usa, hablamos de la innovación, que en otras palabras es la creatividad aplicada. Por lo tanto, imaginación alimenta la creatividad y también alimenta la innovación, porque cuando desarrollamos algo también queremos mejorarlo. Y ahí, de nuevo, llamamos a la imaginación a nuestras vidas. Como dije anteriormente, el proceso creativo desarrolla otras power skill, el pensamiento crítico, la comunicación, la adaptabilidad, la colaboración, la autogestión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos la creatividad, un proceso creativo nos invita a usar otras habilidades. Pero ¿cómo vamos a cultivar la creatividad? Primero, nosotros como personas tenemos que tratar a nuestros colaboradores y motivarlos para que ellos, a través del bienestar, puedan facilitar el pensamiento creativo. Y esto pasa porque descansen bien, que aprendan nuevas cosas, no necesariamente solo cosas del trabajo, que se motiven por otras áreas. Nosotros debiésemos capacitarlos también en otro tipo de conocimiento, compartir. Ya hemos visto un estudio sobre la felicidad, se han publicado sus resultados, que el compartir es lo que da más felicidad y también experiencia y conocimiento. El moverse, el cerebro necesita conectar las neuronas y el ejercicio ayuda y alimentarse bien. Eso es súper importante. La creatividad no solo contribuye a diferentes aspectos del bienestar, sino que el bienestar puede facilitar el pensamiento creativo. Componentes clave, la motivación, la pericia y el pensamiento crítico. Yo tengo que estar motivado frente a algo, también necesito tener habilidades y ahí echo a andar esto que es importante, las acciones para trabajar la creatividad. Primero, asumir que tenemos este potencial. Luego, ¿qué nos moviliza? ¿Dónde está tu sensibilidad? ¿Qué cosas te importan? Si trabajas en el área de recursos humanos, ¿cuáles son los dolores? Observar, ver los problemas como desafío, revisar qué tan equipados estamos para abordar el desafío, saber que no todo lo podemos hacer solos, necesitamos a los demás. Ir más allá de la primera solución, tenemos que tener coraje para ser creativos, porque nos podemos equivocar. Buscar soluciones haciendo las cosas de manera diferente, no vamos a repetir lo mismo. La creatividad es para hacer cosas distintas y no tener miedo. Nada realmente bueno resulta a la primera. Y bueno, y el tema más relevante que hoy día nos
convoca a nivel de las organizaciones, la creatividad y la inteligencia artificial. Yo lo que les quiero decir es que la inteligencia artificial, según el Foro Económico Mundial, es un campo de estudio y un tipo de tecnología que se caracteriza por el desarrollo y uso de máquinas que son capaces de realizar tareas que normalmente habría requerido la inteligencia humana. ¿Okay? O sea, cosas que pueden hacer las máquinas que hacemos nosotros, pero no todas. La inteligencia artificial no es inteligencia, es predicción. Ojo con eso. Consideren que la inteligencia artificial por sí sola no puede generar ideas fundamentalmente nuevas. La inteligencia artificial no puede replicar las experiencias de la vida real e interacciones personales como soñar, relajarnos, aprender nuevas habilidades, reflexionar. Son básicas para generar ideas. La inteligencia artificial nos va a ayudar a ser más creativos, nos va a ayudar a cortar el camino, va a impulsar más la creatividad. No tengamos miedo porque hay cosas que nunca las vamos a poder comprender por los temas culturales. La cultura cambia mucho más rápido de lo que pueden cambiar los algoritmos. Finalmente, la inteligencia artificial carece de un vínculo complejo entre la imaginación, el pensamiento abstracto y la memoria episódica, que según los científicos constituye la creatividad, o sea, la memoria del qué, dónde y cuándo ocurrió cierto suceso de la experiencia personal. Eso no lo va a poder hacer la inteligencia artificial hasta ahora, porque todavía estamos aprendiendo o estamos en transición de lo que viene. Y finalmente, la última instancia, la inteligencia artificial hace lo que se le dice, limitada por los datos que le proporcionamos y los objetivos que definimos. Pero la imaginación humana no tiene límites. Nuestra creatividad es infinita. Muchas gracias.